Hay una beca con el nombre de mi abuela que ha pagado la carrera de más de 40 médicos jóvenes. Ninguno de ellos sabe quién la financia. Uno de ellos, sin embargo, estaba a punto de casarse con mi hermana. Me llamo Renata Cordero. En su boda, en un salón de Querétaro lleno de médicos de mi propia familia, mi madre me señaló frente a 200 invitados. Dijo una sola palabra: eres la que salió defectuosa. 9 años de silencio. Y esa fue su bienvenida. Lo que ella no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, era algo más grande. La carrera profesional del novio, el orgullo de esa boda, existía gracias a un fondo que yo había creado en secreto. Llevaba el nombre de la única persona de esa familia que alguna vez me defendió. Mi hermana se acercó y me dijo: no estabas invitada. Tenía razón. Pero antes de contarte lo que pasó cuando el novio tomó el micrófono, hay que retroceder 10 años. Todo empezó con un marco vacío colgado en la pared de mi casa. En la sala de mi casa colgaban 11 diplomas de médicos. Mi abuelo, mi madre, mi padre, generaciones enteras de la familia Cordero. Mi hermana Valentina siempre tuvo su lugar reservado en esa pared. Yo prefería vendar el brazo lastimado de mi abuela Amparo antes que memorizar fórmulas para un examen. Mi madre nunca gritaba, simplemente ajustaba su atención hacia mí, como quien recorta un presupuesto. El verano que cumplí 14 años apareció un 12º marco, vacío, al final de la fila. Cuando pregunté para qué era, mi madre sonrió y dijo: ese marco es tuyo, está pendiente. Esa palabra, pendiente, definió los siguientes 10 años de mi vida. 2 años antes de que me corrieran de la casa, mi abuela Amparo se quitó su propio reloj de enfermera. Lo puso en mi muñeca, sin decir por qué. Solo sonrió, como si guardara una respuesta para después. A los 19 años, mi padre me sentó con una carpeta. Me explicó, con su voz tranquila de anestesiólogo, que el fondo universitario ya no era mío. $80,000, ahorrados desde mi bautizo, pasaron directo a la carrera de medicina de Valentina. Una inversión va donde está el retorno, dijo mi madre desde la puerta, sin crueldad, como quien lee el clima. Ese mismo año empecé a trabajar cuidando a ancianos en asilos de Querétaro, 11 pesos la hora, y mi familia lo llamó vergonzoso. Cuando me negué a dejarlo, mi madre puso una condición en la puerta de casa: la carrera de medicina o la calle. Elegí la calle, con 2 bolsas de ropa y el reloj de enfermera de mi abuela en la muñeca. 10 meses después, mi abuela Amparo tuvo un derrame cerebral. Llamé todos los días al hospital, y todos los días me dijeron lo mismo: solo familiar directo, y usted no está en la lista. 11 días después, murió sin que pudiera despedirme. Antes de seguir, no dejes de suscribirte, para que podamos seguir haciendo videos todos los días. Muchas gracias. Sigamos. Lo único que me dejó fue un mensaje de voz. 41 segundos que guardé 5 años sin escuchar completo. Su voz seguía sonando viva, y yo no estaba lista para el pasado. Ese mensaje guardaba una frase que mi madre nunca imaginó que yo llegaría a escuchar entera. Mi madre me llevó a un cuarto lateral del salón, lejos de los invitados. Se movió como quien retira un plato roto antes de que alguien lo note. Mi padre ya estaba ahí, con su traje impecable y la mirada baja. Usa la puerta de servicio, dijo. Hay un pasillo detrás de la cocina. No hagas que tu madre lo repita. 9 años. Y ni siquiera dijo mi nombre. Ese silencio no era el de un rehén. Era el de un socio que siempre había votado con ella. No, dije. Fue la primera palabra que le negué en toda mi vida. Entré por la puerta principal una vez con 2 bolsas de ropa. No voy a volver a salir por ninguna puerta trasera. Esa frase corta bastó para que mi madre entendiera que algo había cambiado, aunque todavía no sabía qué. Lo que ella no sabía era esto. A los 23 años perdí a mi abuela sin permiso para despedirme. Ese duelo, enterrado sin ceremonia propia, se convirtió en el motor de lo que hice después. Tomé $12,000 que había ahorrado, moneda por moneda, en un frasco de vidrio, y fundé una agencia de cuidado para adultos mayores. La llamé Manantial. Contraté enfermeras y auxiliares que sí contestaban el teléfono, y en 5 años teníamos 340 cuidadores en 3 estados. Con las primeras ganancias reales, creé una beca médica con el nombre de mi abuela, sin poner el mío en ningún documento.
La beca Amparo entregó su primer fondo hace 4 años a un estudiante de familia humilde con manos firmes y buenas maneras. Ese estudiante se llamaba Héctor Salinas. Y esa tarde, en el salón, Héctor era el novio de mi hermana. Cuando regresé a la fiesta, Héctor se acercó a saludarme, y su mirada se detuvo en mi muñeca. Ese reloj, dijo, tiene una placa grabada. Puedo verla. Se la mostré. Decía, para Amparo, 40 años de turnos nocturnos, con cariño de sus enfermeras. Héctor se quedó pálido un segundo. Ese nombre está en mi diploma, dijo. La beca Amparo pagó toda mi carrera y nunca supe quién la fundó. Tomó el micrófono antes de que nadie pudiera detenerlo. Quiero agradecer a alguien, dijo frente a 200 invitados. Hace 4 años, una beca anónima con el nombre de una enfermera llamada Amparo me permitió terminar la escuela de medicina. Hoy, por primera vez, conocí a la persona detrás de esa beca. Señaló hacia mí. Es tu hermana, le dijo a Valentina, delante de todos. La sala se quedó en silencio. Mi madre buscó una salida en las caras de sus colegas médicos y no encontró ninguna. Alguien susurró. Ella pagó su carrera, y la palabra corrió entre las mesas como agua derramada. Mi padre bajó la vista otra vez, pero esta vez no había nada digno que mirar en el piso. Valentina me observó con una expresión que nunca antes le había visto. No era desprecio, era vergüenza. Dio un paso hacia mí, se detuvo, y por un segundo pareció que iba a decir algo. No dijo nada. Solo bajó el ramo, despacio, como si de pronto pesara más que antes. Mi madre intentó hablar. Tartamudeó una frase sobre malentendidos familiares, y se detuvo a la mitad. Se acercó un paso hacia mí, y bajó la voz. Por primera vez en 9 años, me pidió, casi en súplica, que habláramos en privado. Le dije que ya no había nada privado que decir. Un colega suyo, de los que antes reían con ella entre columnas, apartó la mirada hacia su copa. 9 años buscando cómo humillarme frente a un público, y el micrófono terminó apuntando exactamente hacia el lado contrario. No fue rabia lo que sentí entonces. Fue algo más parecido a un peso que finalmente se soltaba de mis hombros, después de una década cargándolo sin darme cuenta. Todavía me faltaba una cosa por hacer esa misma noche, algo que había pospuesto durante 5 años sin saberlo. Un mensaje de voz de 41 segundos, guardado desde el día que perdí a mi abuela, que nunca había escuchado completo. Esa noche, en el jardín del salón, finalmente escuché el mensaje completo. 12 segundos después de donde siempre me detenía, escuché la voz de mi abuela Amparo. Decía, necesito que sepas esto, porque nadie se lo dijo nunca a tu madre. Nadie se gana el cariño, mija. Eso se regala, o no es cariño. Colgué el teléfono, y respiré por primera vez en años sin ese peso en el pecho. Mi madre no volvió a mencionarme en las reuniones familiares, pero tampoco volvió a llamarme defectuosa frente a nadie. Valentina me escribió semanas después, sin excusas grandes, solo para preguntar cómo estaba. Héctor y yo seguimos en contacto, no como cuñados. Somos 2 personas que entendieron, cada uno a su manera, lo que cuesta que alguien te vea de verdad. Semanas después de la boda me senté en el balcón de mi departamento, con un café frío. Vi las luces de Querétaro encenderse una por una. El reloj de mi abuela seguía marcando los segundos, el mismo pulso constante que había cronometrado turnos nocturnos durante 40 años. Durante años confundí el silencio con debilidad. Confundí cuidar con ser menos. Confundí el marco vacío con una deuda que yo tenía que pagar, cuando en realidad la deuda nunca fue mía. Hoy esa pared en la casa de mis padres sigue teniendo un espacio vacío en el número 12. Yo tengo el mío lleno. Mi agencia, mi beca, el reloj de mi abuela en la muñeca. Y la certeza de que nunca necesité un diploma para merecer un lugar en mi propia historia. Quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías guardado ese mensaje de voz 5 años? ¿O lo habrías escuchado de inmediato? Escribe guardar o escuchar en los comentarios. Cuéntame si alguna vez tuviste que construir tu propio lugar en una familia que no te lo dio. Si esta historia te tocó algo real, dale like y suscríbete, que eso nos ayuda mucho a seguir haciendo videos en este canal. Bueno, nos vemos en el siguiente video.